Cordial saludo, estimado tutor, compañeros. Mi nombre es José Luis Soto. Ya podemos ver el documento. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de Ingeniería Electrónica, asociado al CAD de José Acevedo y Gómez. En este caso, vamos a hacer una presentación para la asignatura de Antropología Cultural, donde vamos a trabajar el tema de la culturización. Entonces, tenemos la primer concepto que dice: explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Bueno, un proceso de aculturización, pues como ya hemos visto, o es un proceso que se viene presentando desde centenares de años en nuestra civilización. En este caso, pues es un proceso de asimilación de prácticos o rasgos culturales adquiridos después de producirse un contacto interétnico. Como sabemos, nosotros los seres humanos obtenemos como tal una cultura nativa. Entonces, al tener contacto con otra cultura huésped o una cultura la cual no es de nosotros, se presenta allí una culturización compartiendo varios tipos de ideas. ¿Sí? Eso se ha visto muchos años antes, como digamos cuando la colonización en Colombia. Entonces vinieron los españoles con un tipo de cultura y se adoptaron ese tipo de culturas. Entonces eso pasa con la culturización. Al involucrarse dos culturas, eh, en este caso existe un compartimiento de diferente, o sea, una transferencia de diferentes comportamientos en la civilización. Eh, También esto presenta una caracterización por ser asimétrico, ya que una cultura puede tener mayor peso en la otra, o puede ser mayor influenciadora que la otra cultura adquirida. Entonces a esto pertenece la culturización. Dice: ¿cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico? Bueno, en este caso, cuando existe un contacto interétnico, existen cambios como lo son en la gastronomía, ya que una cultura, en este caso poniéndolo en temas de la cultura asiática, su gastronomía pues incluye mayor especies de animales que no en la cultura de América del Sur. Entonces influye mucho ese tipo de cosas o ese tipo de aspectos en su gastronomía. El imperialismo cultural, lo que les comentaba anteriormente, puede imponerse una cultura sobre la otra para que se sigan los rasgos culturales mayores que no la cultura nativa. Entonces ahí puede haber un imperialismo, ya que los pensamientos sociopolíticos, sus patrones de comportamiento de una cultura a otra pueden imponerse de una cultura la cual esté más pautada, o sea, tenga una mayor posición. La transformación del lenguaje y los acentos. En este caso se ve mucho el lenguaje, como lo vimos de pronto en la colonización, o en la colonización de muchos países, donde cuando se colonizaban iban y tomaban a sus puertos indígenas y les enseñaban su lenguaje: el español, el inglés, el francés, los diferentes acentos que se presentan de una región a otra. Por lo menos en Colombia, pues el acento costeño, el acento paisa, al acento, digamos, de Bogotá, el acento rolo. Esto se ve también los cambios en la vestimenta entre culturas. Digamos que una cultura o de un país oriental o europeo, digamos, los cambios climáticos son diferentes, entonces la vestimenta también cambia. Eso pasa después de un proceso de contacto interétnico. Los cambios en los rasgos físicos se presentan al ya pasar a la parte íntima, en tener de pronto relaciones sexuales, o ya empiece el tema de reproducirse como tal el ser humano. Se ven esos cambios de los rasgos físicos, cambios en el sistema
Y la movilización, lo que les comentaba anteriormente, eso va también atado al imperialismo, donde algunas creencias o partidos sociopolíticos son impuestos a la otra cultura, a la que tiene menor peso. Los temas de movilización, de transporte, digamos, ya donde si había un transporte donde de un lado tú vas solo a caballo, ya se utiliza el automóvil, entonces todos estos cambios se ven, los cambios religiosos entre las culturas. Cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Bien, gracias al conocimiento de las diferentes culturas se obtiene un desarrollo de proyectos donde la gran mayoría de proyectos están generados pues por los recursos naturales, ¿sí? Hacia el sector, y son sectorizados en una industria. Entonces, digamos, una cultura que sabe, que tiene el conocimiento químico, sabe el uso de algunos materiales, la explotan con una cultura que tiene conocimiento entre el campo, la agricultura. Entonces, eso hace que se obtenga un crecimiento económico con la comercialización de dichos, pues entre los productos de la materia prima, como es el petróleo, el maíz, el oro, el azúcar, el gas natural, la plata, petróleo Brent. Entonces, digamos que el tema de los combustibles, por medio de procesos químicos, ha hecho el crecimiento para la movilización de combustión para las empresas, para los automóviles. Esto lo hicieron pues base a los recursos naturales de pronto que existían. Un ejemplo, digamos, en Venezuela, acá en Colombia, explotan nuestros recursos naturales con un conocimiento traído de otro país, de otra región. Entonces, ese desarrollo hace que exista, o hizo en la socialización que existiera un crecimiento económico para cada nación y hacia sus nuevas culturas y diferentes tipos como el café, que hace que exista un intercambio comercial, un crecimiento de desarrollo para cada país o cada sociedad. En cuanto a los cambios religiosos, bueno, la diversidad de diferentes culturas, como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, entre otros, hacen que existan grupos. Entonces, en la culturización, digamos, pueden existir varios dioses como un mismo dios bajo una misma religión o diferentes religiones. Esto también ha traído, pues, digamos, como el cristianismo, el catolicismo, pues son religiones mayormente marcadas, pero también ha generado de cierto modo como las cruzadas o guerras santas que se conocían anteriormente por este tipo de diversidad religiosa. Entonces, hacia la parte cultural, pues han adoptado diferentes conocimientos sobre la fe, pero también ha traído diferentes problemas en toda la humanidad. Como tercera parte dice buscar en internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgo para la supervivencia de una cultura. En este caso yo tomé como base buscando en internet la cultura indígena Siona. Son en sí unos indígenas más o menos que habitan hacia la parte del Putumayo y en la frontera también ecuatoriana. Los Siona pues se dieron a conocer más o menos en el siglo XVI, cuando expedicionarios pues buscaban oro y buscaban otro tipo de cosas. Entonces allí se conocieron estos pueblos indígenas. Es un pueblo colombiano, son indígenas con más de 36 indígenas o etnias colombianas que se encuentran en problema de extinción. Ellos desarrollan pues un modo de vida auri, o sea, que son de animales, plantas, aire, agua, viento, y son guardianes pues de los lugares sagrados. Para ellos, digamos, la naturaleza es muy sagrada. Entonces esta comunidad se encuentra actualmente en riesgo por la presencia de grupos armados, de paramilitares, de guerrillas, el narcotráfico. Entonces eso implica
que toda su reserva natural eh, la estén quemando, la estén llenando de cultivos de coca, los estén desplazando a nuestros indígenas, son desplazados del territorio, asesinados. Entonces, esto hace que ellos actualmente se encuentren en riesgo de extinción. Pues destruyen los bosques y los acorralan, toda su vegetación y todo su conocimiento es perdido. Se encuentra en riesgo de extinción su pérdida de su lenguaje. La lengua siona, que pertenece pues a una familia lingüística tucano oriental, ha sido transmitida de generación en generación pues desde el siglo XVI. La pérdida de su economía, ya que esta pues estaba orientada hacia la agricultura, practicaban la caza, la pesca. Entonces este tipo de cosas hace que se pierdan de nuestra cultura, ¿sí? Entonces por la violencia han tenido que desplazarse, y al ser desplazados pues ya empiezan a atender, eh, bueno, un ciclo de aculturización nuevamente. Si vienen a una ciudad, a un país, a otro lado, entonces se va perdiendo esta cultura. Por eso cogí a los Siona, y esto pues pasa con infinidad de grupos étnicos en nuestro país. Y esto ha sido todo. Mi nombre es José Luis Soto. Espero que les haya gustado y que tengan un feliz día.